Pues muy complacido de estar en este escenario tan bonito de la UIS, muy orgulloso de la universidad a la que pertenezco. Y hoy pretendo, sin ningún tipo de conflicto de interés, sensibilizar un poco en relación con el riesgo cardiovascular y la enfermedad renal crónica. Aparece siempre la enfermedad renal crónica como uno de los factores de riesgo cardiovascular, a veces se olvida que es un factor de riesgo cardiovascular, y se olvida siempre que tiene un peso específico, una potencia, un poder de riesgo cardiovascular que puede ser perfectamente 2 o 3 veces el poder de riesgo que tienen los factores de riesgo tradicionales. Por eso me parece interesante abordar este tema. Siempre pues recuerdo en este tipo de charlas que la enfermedad renal crónica es un problema de salud muy frecuente. Dice aquí 1 de cada 10 de los adultos, es decir, 10%, que causa mucha morbilidad, mucha mortalidad por la misma enfermedad renal, no tanto, sino por la enfermedad cardiovascular que viene detrás de la enfermedad renal crónica y que además hace consumir muchos recursos del sistema de salud. Entonces, por eso es importante tratar este tema de la enfermedad renal crónica en estos contextos del riesgo cardiovascular. Y pues, ¿por qué la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular? Pues porque es un multiplicador, yo diría que casi de forma exponencial multiplica el riesgo de morir. Este dato que dice de hasta 150 veces más riesgo de morir por año es el dato de los que están en diálisis. Digamos que puse el más grande, el más exagerado, pero incluso en enfermedades renales tempranas el riesgo es casi el doble de una persona estándar sin enfermedad cardiovascular, sin enfermedad renal. Y no solamente pues es multiplicador del riesgo de morir, sino pues que implica un riesgo adicional de hospitalizaciones, de años de vida perdidos por discapacidad. Eso pues es mala calidad de vida, y lo que ha mencionado pues que consume muchísimos recursos de los sistemas de salud. Un poco más para ilustrar de lo mismo, si una persona no tiene enfermedad renal crónica, tiene digamos un riesgo estándar, tiene un 37.5% de riesgo de tener en su vida algún evento cardiovascular. Pero si este individuo está en un estado 1 o 2 de la enfermedad renal crónica, ese riesgo se le sube al 63 y punta, y si está en etapas más avanzadas, el riesgo se le lanza al 75.3%, es decir que solamente tiene una posibilidad de un 25% de pasar indemne sin enfermedad cardiovascular. La de al lado me gusta mucho porque es que habla de los estudios de que se mueren los jóvenes en Estados Unidos, es del US Renal Data System, y los jóvenes se mueren, los jóvenes normales, de accidentes, de homicidios, de suicidio, de cáncer, pero si usted ya está en diálisis y tiene menos de 19 años, se muere de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Entonces es una cosa que marca mucho para morirse de riesgo cardiovascular. Y muy juiciosos este grupo que se llama el CKD Prognosis Consortium, que no tiene ningún tipo de interés económico ni está ligado a ninguna casa farmacéutica, han estudiado y han seguido los enfermos renales crónicos y son más o menos 80 cohortes de 50 países, la mayoría son cohortes europeas, también está la de Framingham, y determinaron este cuadro, este mapa de colores de riesgo cardiovascular en relación con el grado de enfermedad renal crónica, en relación con el grado de proteinuria, de albuminuria y en relación con la edad. Independientemente de la edad, si es mayor o menor de 65 años, en todos, si usted tiene enfermedad renal crónica, incluso en etapas tempranas, el riesgo cardiovascular se le aumenta. Ellos diagramaron este esquema estilo semáforo, donde digamos los que están en verde son los que tienen cero riesgo o riesgo estándar, por así decirlo, y en la medida en que el individuo se le disminuye la función renal o le aumenta la proteinuria, le aumenta la albuminuria en el más de 300, pues se va volviendo más rojito y el riesgo se le multiplica. Entonces, digamos, del estándar del 0,9, por ejemplo, este individuo, todas las causas de mortalidad, si ya tiene menos de 30 de depuración, se le sube a 8.6 veces el riesgo de morir. Y todo esto, pues, se ve de forma muy similar por infarto de miocardio, ACV, bueno, riesgo de llegar a terapia de reemplazo renal, riesgo de falla cardíaca, riesgo de lesión renal aguda, de fibrilación auricular, hospitalización y enfermedad arterial periférica, prácticamente que es calcado menos o más de 65 años. En todos los casos, si usted tiene algún grado de disfunción renal crónica,
ya se le aumenta el riesgo muchísimo. Y a raíz de esos trabajos de este CKD Consortium Group, fue que se idearon esta clasificación de la enfermedad renal crónica, que yo creo que la mayoría los conocemos, que la clasifican del 1 al 5, definiendo enfermedad renal crónica como tal establecida por debajo de 60, o cuando tiene más de 60, pero tiene algún marcador de daño renal, que el marcador por excelencia es la presencia de albuminuria. Y esta gráfica la idearon así, pues para también clasificar la enfermedad renal crónica en relación con este semáforo de riesgo. Y este semáforo de riesgo lo modifiqué yo, pues, como para graficar qué tanto se le sube el riesgo a una persona en la medida en que la enfermedad renal avanza o el paciente tiene más proteinuria. Vemos que, por ejemplo, si usted empieza a tener albuminuria en el grado moderado, se le multiplica por 5, si ya la tiene más severa, más de 300, proteinuria establecida, pues se le multiplica por 20, y si el individuo tiene etapas avanzadas, está en diálisis, estado 5, próximo a la diálisis, su riesgo de morir por enfermedad cardiovascular se multiplica por 150. Es un problema muy serio. Y a raíz del los mismos trabajos del CKD Prognosis Consortium, ellos establecieron definir la enfermedad renal crónica por debajo de 60 de filtración glomerular estimada, debido a que es en ese punto de los 60 en que todos los desenlaces malos, muerte cardiovascular, hospitalización, infarto, etcétera, empiezan a subir de forma lineal prácticamente de los 60 hacia abajo, y de forma muy dramática, ¿no? Entonces, especialmente estos desenlaces de enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial periférica, vemos cómo se multiplica por 4 veces si usted le va progresando la enfermedad renal en etapas avanzadas de la enfermedad renal, el riesgo es muy alto. Entonces, por eso es que el punto de inflexión es 60 de tasa de filtración glomerular, y por eso a partir de ahí se definió la enfermedad renal crónica, porque a partir de aquí es que empieza a aumentar de forma muy acelerada el riesgo cardiovascular en estos individuos. Entonces, a una persona con enfermedad renal crónica le toca cargar con dos riesgos. El riesgo de tener los factores tradicionales, si los tiene, hipertensión, obesidad, dislipidemia, diabetes, tabaquismo, etcétera, pero además tiene que cargar con el riesgo de las cosas intrínsecas de la enfermedad renal crónica, que además no son medibles, porque usted aquí lo único que puede medir es la albuminuria, pero estos otros que son inflamación crónica, calcificación vascular, disfunción endotelial, estrés oxidativo, hipercoagulabilidad, anemia, sobrehidratación, no son medibles fácilmente y no son claramente estratificables. Entonces este individuo tiene que cargar con dos cargas, dos pesos, dos problemas que le aumentan su riesgo de morir, el riesgo de los tradicionales más el riesgo de los propios de su enfermedad renal. Este dibujito pretende explicar entonces qué es lo adicional que le llega al enfermo renal crónico y por qué es que se le dañan sus arterias, se le tapa en su corazón, etc. Las hipótesis parten de que a partir del inicio de las toxinas urémicas, incluso en etapas tempranas de la enfermedad renal, estas toxinas producen una modificación post-traslacional, es decir, de las proteínas, de todas las proteínas, también de las lipoproteínas. Las modificaciones pues son oxidación, guanilización, glicación, carbamilación. Estas proteínas modificadas después de que han salido a la circulación, ellas se modifican en la circulación. Tienen entonces, estas lipoproteínas le pasan lo mismo, las lipoproteínas de los lípidos, tienen las propiedades de cambiar entonces el sistema inmune y generar una activación celular que conduce a inflamación crónica. El término inflamación crónica es un poco difuso. En modelos experimentales lo pueden, digamos, miden las interleuquinas, han inventado medicamentos para bajar la inflamación crónica. Hay unos estudios clínicos que bloquean la interleuquina 6. Es algo claramente demostrado, el enfermo renal crónico es un paciente inflamado crónicamente. Esto aumenta el estrés oxidativo, los radicales de oxígeno entonces se multiplican, que dañan arterias, que dañan órganos. Cuando la enfermedad avanza más, pues le aparece la anemia, que es otro problema. Si usted tiene además hipertensión, pues es otro problema, pero además la hipertensión está muy relacionada con una activación crónica del eje renina-angiotensina-aldosterona.
Estos enfermos son muy propensos a que se les calcifiquen las arterias, no por ateromas pues, de grasas, sino por placas de calcio, de fosfato de calcio, cuando empiezan a tener hiperparatiroidismo e hiperfosfatemia. Entonces sus arterias se van tapando de calcio. Entonces mientras, no sé si me está inventando este dato, pero mientras usted se demore 30 años en que se le tape una arteria por placas de grasa, este fenómeno de la calcificación puede tomar 2, 3 años. Usted ve las radiografías de hace 3 años y ve las de ahorita y perfectamente muchas se les dibujan las arterias femorales. Eso a veces lo vemos en los hospitales. Hay una alteración paradójica de la coagulación, que si bien hay un incremento en la coagulación, también hay una disfunción plaquetaria que los pone más propensos a sangrar. Y todo esto también conduce a disfunción endotelial y todo este fenómeno fisiopatológico es el que le termina aumentando muchísimo el riesgo cardiovascular a estos pacientes. Esto es como lo mismo, pero en texto: toxinas urémicas, modificación postrelacional de las proteínas y las lipoproteínas. Todo esto conduce a inflamación crónica, estrés oxidativo, disfunción endotelial, calcificación de las arterias, activación crónica del simpático y del sistema renina-angiotensina aldosterona, que están involucrados en la fibrosis, en la hipertensión, en la rigidez de las arterias. Y este dibujito pretende demostrar que, además de todos estos factores intrínsecos que tiene el individuo, entonces tiene que lidiar con los temas ambientales, con la lipidemia que traiga, con la hipertensión que traiga. Si es diabético, pues imagínese el incremento del riesgo. Si anda sobrecargado de líquido, pues es otro factor adicional. Entonces es como un conjunto de factores que todos confabulan para que este enfermo pues tenga mucho riesgo cardiovascular. No se calculaba este riesgo, no existían modelos de cálculo de predicción de riesgo cardiovascular en esta población. Las calculadoras convencionales para población general no eran aplicables en esta población, pero el año pasado salió antepasado, 2024 salió una calculadora, un modelo de predicción de riesgo cardiovascular en el enfermo renal, que bien podríamos empezar a usarlo y aplicarlo. También podemos utilizar los dibujitos que le mostré, los semáforos, y de esa forma mostrarle al paciente: mire, usted está en este punto, usted va para allá, ¿cierto? Y entonces puede ser más gráfico el semaforito, o podemos utilizar esto que le da pues un valor numérico en porcentaje. Los scores de calcio por tomografía, pues muy caro, no creo que eso sea aplicable. Y pues, ¿qué se hace frente a eso? Pues frente a eso, pues hay alternativa, hay forma de reducir el riesgo, y pues es lo que ya más o menos han hablado todos mis predecesores. Pues hay que involucrar al paciente muy activamente en los cambios de estilo de vida. Esto modifica de forma importante el riesgo cardiovascular en esta población, sobre todo en etapas tempranas. En los pacientes ya muy avanzados como que nada les sirve. Pero el impacto de estas medidas, actividad física, dieta saludable, control de sobrepeso y tabaquismo, es importante y hay que favorecerlo. Cristian nos habló de las metas de presión arterial, de las metas de glicemia, muy estrictos en las metas del colesterol LDL. También tiene un impacto muy importante y significativo en esta población. Y bueno, vienen los medicamentos que tienen como un impacto específico en los enfermos renales: los IE-CARA2, los ISGLT2 ya mencionados, los agonistas GLP-1, y más específicamente para los nefrópatas diabéticos, la finenerona, que agregan un beneficio adicional. Ya hay estudios que dicen que pues si usted hace esto y mejora también esto y mejora también esto, como que va sumando, y todo esto es como aditivo y ayuda a reducir el riesgo cardiovascular y el riesgo de progresión de daño renal de estos enfermitos. Bueno, un poco sobre la hipertensión, aunque Cristian ya habló de esto. Pues hay dos escuelas, digamos que dos guías, unos que 120/80, otros que 130/80, pero desde que usted le baje de 140/90 o menos, ya hay reducción del riesgo. Si la baja más, pues parece que es mejor, los desenlaces se reducen más, pero con el precio que se paga a veces de los efectos secundarios. Entonces tiene que ser una cosa muy individualizada. Muy difícil llegar al 130/80, al 120/70 me parece complicadísimo, que menciona ahorita,
pero si de 140 a 90 para abajo usted lo logra tener, ya ha ganado terreno. Algo sobre los medicamentos ya se ha mencionado, entonces todos estos han demostrado muy buenos desenlaces renales, sobre todo los IECA, sobre todo los IECA, el enalapril, esas cosas que ya no dicen nada sobre eso, pues porque ya no es negocio. Entonces, los desenlaces renales con los inhibidores de la ECA se reducen de una forma significativa y en un tiempo muy corto, en 3 años. Los ISGL todos ya mencionados, pues tienen también muy buena evidencia en relación con la reducción del riesgo de llegar a falla renal terminal y la evidencia que ya mencionaron de reducción de hospitalizaciones y la controvertida muerte cardiovascular o el MACE. La finerenona, también que es un antagonista del receptor de mineralocorticoide no esteroideo, tiene su evidencia muy clara en nefropatía diabética, pero ya vienen los estudios en nefropatía que no es diabética, y la semaglutida que también tiene evidencia en reducción de eventos cardiovasculares y los desenlaces renales. En quien lo tenga indicado, al que le corresponda ponérselo, de acuerdo a las guías, de acuerdo a la evidencia, se le pone, y pues al que no, pues no se le pone, ¿cierto? No se le pone a todo el mundo todo eso. Sí. Las estatinas, pues todo indica que las estatinas tienen un beneficio importante de reducir el riesgo si la enfermedad renal está en etapas tempranas, y las recomendaciones de las dos guías que hay al respecto son pues que todos los mayores de 50 años con tasa de filtración glomerular de menos de 60, todos deberían tener una estatina o estatina más ezetimibe, y si tienen menos de 50 años deberían tenerla si ya tienen alguna enfermedad cardiovascular. La otra guía habla de que de 3 para arriba, pues usted debería tener menos de 70 de LDL, y si lo tienen 4 y 5 debería tener menos de 50, más complicado. En lo que sí son muy claros todos es que en diálisis no tiene utilidad, entonces todos deberían apenas entren a diálisis suspenderse los estatina porque aumentan los efectos secundarios y no tienen ningún beneficio de reducción de riesgo. Finalmente, algo sobre la calcificación. La calcificación es un tema que manejamos solo los nefrólogos. Es también un problema muy serio, es un indicador de calidad de diálisis, nos lo miden todos los meses, nos lo mide la cuenta de alto costo, y es mantener los niveles de fosfatemia normal. Cuando hay hiperfosfatemia, que puede presentarse en etapas tempranas de la enfermedad renal, el fósforo se pega al calcio, produce un cristal que se llama fosfato de calcio y se le pega a las arterias. Y además el mismo fenómeno de hiperparatiroidismo, hiperfosfatemia, activación crónica del eje renina-angiotensina-aldosterona, produce endurecimiento y calcificación incluso de la media de las arterias. Lo curioso de esto es que pues, controlar la hiperfosfatemia no ha logrado reducir mucho el riesgo de morir, pero para los que trabajamos ya con enfermos renales avanzados, mantener la fosfatemia normal es importante, controlar el hiperparatiroidismo y solo dar calcio al que tenga hipocalcemia, porque si usted le da calcio a todo el mundo, entonces también favorece la calcificación vascular. Digamos que para concluir, pues que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular muy serio, muy frecuente y tiene un peso específico muy grande en relación con los factores tradicionales para producir enfermedad cardiovascular y muerte. Este riesgo aumenta en la medida en que la enfermedad renal va avanzando, pero sí podemos intervenir, sí podemos reducir riesgos, sobre todo si desde etapas tempranas controlamos los factores tradicionales y utilizamos, bien utilizados, bien indicados, los medicamentos que han demostrado reducir este riesgo cardiovascular. Muchas gracias.